Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día que tenemos para compartir la palabra de Dios. La palabra que les quería compartir hoy está en el libro de Éxodo, en el capítulo 4 y versículo 1. Y vamos a leerlo de ahí en adelante, ¿sí? Y dice así: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra, y la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Hasta ahí nomás. Esta palabra la estaba leyendo ayer, justamente, y no para compartirla ni nada de eso, pero la estaba leyendo, y me llamó un montón la atención y me gustó mucho, porque la verdad es que personalmente siempre me sentí identificada con Moisés, porque Moisés era súper inseguro, ¿no? Acá vemos que Dios le dio como 3 señales, si no me equivoco más o menos, con las cuales, ¿no? Si él las ponía en práctica, eran señales que demostraban que realmente Dios estaba con Moisés, que Moisés era un enviado de parte de Dios, porque Moisés justamente tenía esta inseguridad. Pero más allá de estas 3 señales, ¿no? que Dios dispuso, ¿no? Que puso en manos de Moisés, por así decirlo, Moisés seguía dudando. Después vemos unos versículos más adelante de este mismo capítulo, que es hasta el versículo 17 más o menos, donde Moisés le dice, más allá de estas señales, les dice: pero Señor, soy de fácil palabra, soy tardo para hablar, y le pone como un montón de excusas al Señor. Y el Señor le pone a una persona, es Aarón, que lo pone como un intermediario, por así decirlo, para que él pueda comunicar a las personas, ¿no? O sea que Moisés tenía en sí un montón de complejos y era muy inseguro y un montón de cosas. Pero más allá de todo, Dios lo usó igual. Más allá de que era testarudo Moisés, Dios usó la vida de este hombre para libertar al pueblo de Dios, ¿no? Pero lo que yo quiero enfocarme en realidad a través de esta palabra es en los primeros 2 versículos, donde dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Y en el versículo 2 dice: Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Y esta es la palabra que más me impactó, por así decirlo, ¿no? Dios le pregunta a Moisés: ¿qué es lo que tenés en tu mano? Y Moisés le dice: bueno, tengo una vara, Señor. Y la vara era un palito, una cosa común, ¿no? Por así decirlo. Pero después Dios utiliza esa vara para que se transforme en una señal de que Dios estaba con Moisés. Y esto me hacía pensar mucho, ¿no? Cómo Dios puede usar lo que nosotros tenemos a mano para glorificar su nombre. Porque fíjense que acá Dios no le pidió nada en especial, no le dijo: bueno, anda a buscar, no sé, tal objeto con tales características, con esto y con lo otro, y por medio de esto voy a usar tu vida y la gente va a saber que yo estoy en medio tuyo. No, le dijo: ¿qué tenés en tu mano? Y con eso que tenía en la mano, él lo usó para glorificar su nombre. Porque después vemos en Éxodo capítulo 14 y el versículo 16, donde dice: Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo cruzan sobre terreno seco. Y creo que la mayoría igual sabe más o menos el contexto de la historia, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estaba huyendo de los egipcios,
En ese momento estaba Moisés, como por así decirlo, encabezando todo este movimiento, y se cruzan con el mar, que el mar era un mar justamente y no podían atravesarlo. Entonces Dios les dice, levanta tu vara. Y si nosotros volvemos a esta palabra, la vara era lo que Moisés tenía en su mano y que no tenía nada mágico, por así decirlo, o en especial. Pero cuando la vara empezó a estar en manos de Dios, Dios hizo un milagro como esta división del mar. Y eso es lo que a mí más me llamó la atención. Todo esto me hacía pensar en los talentos y cómo muchas veces ponemos un montón de excusas delante del Señor y decimos, no, Señor, pero yo no tengo tal talento, yo no tengo estos talentos, yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo cómo servirte, no tengo nada en especial, ¿no? Muchas veces decimos eso. Y lo digo con tanta seguridad porque a mí especialmente me pasó un montón de veces de decir, bueno, cuando hablaban de los talentos, y no fue hace mucho, de decir, pero yo, y quedarme pensando, pero yo no tengo ningún talento, y no encontraba nada que digamos, puede ser un talento, ¿no? Porque uno habla de los talentos y ¿qué piensa? Piensa que es cantar, que no sé, que es estar ahí en el púlpito y predicar, o mayormente en realidad lo relacionamos con la música, ¿no? Con cantar y todas esas cosas. Y vemos eso y decimos, bueno, esos son talentos con los que se puede servir al Señor y glorificar su nombre, etcétera, etcétera. Pero nosotros no nos hacemos cargo de lo que tenemos en nuestras manos. No somos capaces de reconocer lo que hay en nosotros. Y esta es la pregunta que me llama la atención cuando Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Como si Dios no supiese lo que Moisés tenía en su mano. Si Dios sabe todas las cosas, si Dios es soberano, como siempre decimos, si Dios tiene el control de todo, él mira todo lo que está pasando, sabe, es consciente de todo lo que pasa, ¿por qué le pregunta a Moisés qué es lo que tiene en su mano? Y muchas veces Dios hace eso con nosotros. Es como un llamado de atención que dice, ¿qué es lo que tenés en tus manos? ¿Qué es lo que yo deposité en tus manos y con lo que vos me podés servir? Porque muchas veces tomamos esa costumbre de pensar en talentos como cosas grandísimas y que llaman mucho la atención, cuando en realidad talentos hay millones y todos son diferentes y dependen de cada persona. Y muchas veces hay personas que vemos y decimos, pero ¿qué talento? No tiene ningún talento, o mismo en nosotros mismos pensamos eso. Pero cuando nosotros vamos en la intimidad con el Señor y le preguntamos, Él nos puede llegar a mostrar qué talento tenemos, qué es lo que tenemos nosotros para darle al Señor. Al fin y al cabo, los talentos no son para nosotros, no son para nuestro propio crecimiento en sí, sino que el talento, principalmente el objetivo, es glorificar el nombre del Señor, es revelar al Señor, es poder a través de esos talentos bendecir, principalmente bendecir a aquellas personas en general, ¿no? Ser de bendición y también poder alcanzar a más personas que no conocen al Señor. Por medio de esos talentos podemos hacer 1.000.000 de cosas, pero no nosotros, solo si lo ponemos en manos del Señor. Cuando nosotros queremos hacer del uso de nuestros talentos, digamos, en base a nuestras opiniones, es cuando fracasamos. Pero cuando dejamos todos nuestros talentos delante de en las manos del Señor, es cuando Dios puede hacer grandes cosas. Fíjense en este ejemplo. En este ejemplo era una vara y era algo común. Pero sin embargo, lo que Dios hizo por medio de esa vara fue algo extraordinario. Y que hoy en día hay un montón de gente que estudia y que se fija cómo, o sea, sí, estudia y busca las razones, por así decirlo, las causas de cómo es que el mar justo se dividió cuando el pueblo de Israel iba a pasar por ahí. Entonces, es algo que fue extraordinario y fue por medio de una vara, que uno dice, pero esto no tiene nada especial. Entonces, ¿qué es lo importante a través de esta palabra? Que nosotros seamos capaces de reconocer qué es lo que Dios puso en nosotros y no pretender, o sea, poder examinarnos y no pretender buscar cosas extraordinarias, como decía recién, porque lo extraordinario no es el talento, sino que lo extraordinario es el Señor. Entonces, que seamos capaces de decir, bueno, Señor, yo tengo esto, que tal vez no es algo guau o muy grande o que llame mucho la atención o cosas así, pero es lo que tengo. Y que seamos capaces de entregárselo al Señor y que sea Dios el que se encargue de, por medio de ese talento, hacer grandes cosas para glorificar su nombre. Eso es lo importante. Es como, todo esto me recordaba la parábola justamente de los talentos, ¿no? Donde el Señor le da talentos a distintas personas y conforme a la capacidad de cada uno, dice la palabra.
Pero lo que más me llama la atención es que había uno que tenía muchos talentos que tenía capaz 1 o 2 talentos y logró multiplicarlos. Pero el que tenía muchos talentos tuvo miedo y los escondió. Creo que era así, no me lo acuerdo específicamente. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que no se trata de tener 1.000.000 de talentos, decir, bueno, tengo todo esto para servir al Señor y no ponerlo en práctica. Esto es como en los consultorios, donde uno capaz va a un médico y encuentra que tiene 1.000.000 de títulos, de diplomas, de certificados, de un montón de cosas en la pared. Pero uno tal vez se va a atender a ese médico y no es nada que ver. Es decir, no es tan buen médico como para tener tantos certificados. Uno dice, ¿pero por qué? Porque muchas veces acumulamos, ¿no? Todos los talentos, lo que tenemos, o incluso conocimiento de la palabra, podemos acumular, y no lo ponemos en práctica. Entonces, ¿de qué sirve tener, como en este caso, toda una pared con títulos, con certificados, con un montón de cosas y no ponerlo en práctica? No tiene sentido alguno, nada. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no importa la cantidad de talentos en sí, sino que realmente seamos capaces de dejárselo en manos del Señor. No importa la cantidad, sino el uso que les damos a esos talentos. Eso es lo que importa. Y muchas veces, cuando nos proponemos en nuestro corazón servir al Señor, es difícil, porque uno piensa en servir y, como decía al principio, uno dice, bueno, servir, bueno, un ministerio, bueno, la alabanza, bueno, predicar, pero no es solamente eso. Servir al Señor se puede servir de millones de maneras y depende de la persona, Dios nos pone en distintos lugares. Pero cuando uno se compromete a servir, lo que mayormente pasa, lo que generalmente pasa, es que el servicio al Señor nos lleva tiempo, lleva dedicación, lleva un montón de cosas. No es solamente decir, bueno, Señor, te voy a servir y pretender que eso no nos saque tiempo en el día a día o pretender que hacerlo así nomás. Porque no es así. Porque todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser con amor y con excelencia. Así como Dios hace cosas tan grandes en nuestras vidas, lo mínimo que podemos hacer es devolver a Él y es hacer cosas con amor y con excelencia para su reino, para extender su reino. Porque creo yo que cuando uno decide servir al Señor, es justamente como un acto, yo siempre lo explico de esta manera, ¿no? Que el hecho de servir al Señor, que de nosotros nazca ese sentir de querer servirle al Señor, ya sea en un ministerio o no, de cualquier manera, es porque realmente en nuestro corazón tenemos ese agradecimiento al Señor de todo lo que Él hizo en nuestras vidas. Y como agradecimiento uno, ¿qué le nace? Servir, porque es lo mínimo que podemos hacer. Y nunca vamos a pagar lo que Dios hizo en nuestras vidas, nunca vamos a poder devolver el favor, lo que Dios hizo en nuestras vidas, porque lo más grande fue la salvación y no hay forma de devolver eso, pero sí podemos servirle, pero sí podemos ponernos en sus manos y decir, bueno, Señor, soy una herramienta más, porque así como vos obraste en mi vida, hay personas que te están necesitando. Y el medio por el cual Dios se glorifica mayormente es en las personas, en sus hijos. Y qué hermoso y qué importante eso, ¿no? Que podamos ser esas herramientas para que más personas puedan conocer al Señor. Porque hoy en día sabemos que estamos en los últimos tiempos, que cada vez hay más odio, más enojo, más rebeldía, y uno dice, pero estas personas no quieren saber nada con Dios, no van a aceptarlo, no esto, no lo otro, porque vemos la maldad en sus corazones y vemos un montón de cosas feas. Pero todos sabemos que cuanto más dureza hay en el corazón, en realidad es cuando más estamos necesitando al Señor, ¿no? Son personas que más todavía están necesitando a Dios, entonces más nosotros nos tenemos que esforzar por ponernos en manos del Señor y dejar que Él nos use. Y muchas veces, como decía recién, menospreciamos lo que Dios puso en nuestras vidas, menospreciamos el talento o el lugar en donde Dios nos puso. Decimos, bueno, pero yo no tengo un trabajo tan extraordinario para servir al Señor, o yo no hago tantas cosas como, pero no importa, cual sea el lugar en donde estemos, es el lugar que Dios quiso que estemos, y es para dar frutos, y es para bendecir principalmente. Eso es lo importante. Que podamos ser esas herramientas en manos del Señor, que podamos ponernos en sus manos, que no menospreciemos lo que Él hizo en nuestras vidas, que no menospreciemos los talentos que tenemos. Y para aquellos que no saben cuáles son sus talentos, que podamos ir en oración y decir, bueno, Señor,
no sé qué talento tengo, no sé qué es lo que pusiste en mí, no sé qué habilidad tengo, para mí no tengo nada, pero te pido que me muestres y que le podamos de verdad, de todo corazón, pedirle al Señor que nos muestre cuál es ese talento que tenemos y que realmente se lo podamos poner en sus manos y decir, bueno, Señor, lo dejo en tus manos y que pueda yo servirte a través de ese talento y confiar en que así va a ser. Y como decía recién, que me fui un poco de tema, por así decirlo, muchas veces cuando nos proponemos servir al Señor, nos va a pasar que uno dice, bueno, yo quiero servir, y de repente nos encontramos con que tenemos menos tiempo, con que el servir no es solamente algo de palabras, sino algo que tenemos que poner en práctica. Y como decía recién, hacerlo con excelencia, hacerlo con amor, hacerlo con dedicación, porque es para el Señor en definitiva. Y eso implica tiempo, implica que nos reste tiempo de nuestro día a día. Y como dije recién, el servir no es solamente la alabanza. Uno puede decir, bueno, Señor, quiero empezar a servirte y agarrar un cuaderno y anotar el nombre de distintas personas que no conocen al Señor o por las cuales uno sabe que tiene que estar orando, que está pasando por momentos difíciles. No sé, anotar a fulanito que está pasando por un momento de enfermedad, anotar a otra persona porque no conoce al Señor, anotar al vecino, al compañero de trabajo y tomarme ese tiempo para orar. Y así como lo dice la palabra, es tomarse ese tiempo. Y no es una oración cuando uno quiere servirle al Señor, no es agarrar y decir, bueno, Señor, oro por fulanito, oro por menganito, y etcétera, etcétera, y ya está, y lo dejamos pasar. Cuando uno se compromete a orar, cuando uno se compromete a servirle al Señor, orando, intercediendo, no es una oración de 5 minutos, sino que lleva tiempo. Y todos en nuestro día a día tenemos cosas por hacer, y lo digo porque me estuvo pasando este último tiempo justamente, en el que sentí que quería comprometerme a hacer más cosas, pero sabía que eso me iba a llevar a un compromiso justamente y que me iba a sacar tiempo. Y fue como difícil en ese momento, pero dije, bueno, ya está. Yo sé que Dios va a acomodar el resto de las cosas. Y Dios efectivamente acomodó todas las cosas. Y sé que muchos, capaz algunas son madres, o sea, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que cuidar la casa, tienen que incluso algunos trabajan, ayudan con la tarea a los chicos, o sea, son un montón de cosas. Y uno dice, pero ¿cómo voy a poder servir al Señor si tengo esto que hacer, si no tengo tiempo? Que es lo más común que decimos, no tengo tiempo, tengo un montón de cosas por hacer. Pero ahí está la confianza, que si nosotros nos comprometemos a servir al Señor, Dios se encarga de todas las cosas. Dios se encarga de acomodar todo. Pero primeramente, como siempre decimos, ¿no? Tener ese orden. En primer lugar y como prioridad que sea el Señor, por sobre todas las cosas. Tener esa comunión, ese tiempo con el Señor. Y si queremos comprometernos a servir, ¿no? Que no nos limitemos por los horarios o por decir, no, tengo muchas cosas que hacer, no voy a poder. Si realmente ponemos en oración eso, de que queremos servir y Dios nos direcciona y nos dice, bueno, andá y hacer tal cosa, que realmente podamos ir confiados y hacer lo que Él nos mandó a hacer, lo que nos llamó a hacer, y confiar en que Él va a acomodar el resto de las cosas, ¿no? Que Él va a acomodar el resto de nuestro día. Pero lo esencial de todo esto es que todo lo podamos llevar a la oración. Que si yo quiero empezar a servirle al Señor, no tengo que ir capaz de agarrar y decir, bueno, voy a hacer esto, esto y esto y llenarme de tareas porque quiero servir al Señor y nada más. Porque de esa forma descuidamos también esa comunión con el Señor. Por eso es tan importante ser sabios y estar atentos a la voz del Señor. Y si yo quiero servir al Señor, o si quiero empezar a servir más, o quiero que Dios me use con esos talentos que Él depositó en mi vida, poder ir en oración, primeramente decir, bueno, Señor, tengo esto, mostrame qué es lo que tengo que hacer. Y cuando recibimos la dirección de parte de Dios, poder estar atentos a su voz y obedecer a lo que Él nos dice. Y si hacemos lo que Él nos dice, si obedecemos, Él va a acomodar el resto de las cosas. Él nos va a ayudar a cumplir con el resto de nuestras obligaciones, digamos, terrenales, ¿no? Por así decirlo. Pero si primeramente ponemos todo en sus manos, eso es lo importante. Pero volviendo a la palabra, ¿no? Y a lo que venía compartiendo recién. Tenemos talentos y tenemos un montón de cosas en nuestras manos. Y muchas veces no somos capaces de verlos. Porque lo vemos con una visión
humana, por así decirlo, ¿no? Desde la perspectiva, humana, ¿no? Y nos limitamos y decimos, pero esto es algo así nomás, o hay un montón de talentos de esta manera y hay muchas personas que pueden hacer esto, entonces como que nos menospreciamos. Pero qué importante es no mirar nuestros talentos desde nuestras capacidades, sino mirar los talentos y mirar al Dios tan grande que tenemos y que realmente Él puede hacer cosas enormes y extraordinarias por medio de esos talentos, para que más personas puedan conocer al Señor, porque eso es lo importante, animarnos. Y sé que es difícil cuando uno dice, heme aquí, y cuando uno dice, bueno, Señor, usame o quiero servirte, es un desafío. Porque es salir de nuestra zona de confort muchas veces y es, como siempre digo, ¿no? Esa adrenalina de decir, bueno, me tengo que tirar de un tobogán a una piscina y que uno dice, bueno, está vacía, pero saber que cuando llegue va a haber agua, porque Dios está en el asunto. Son como pequeños saltitos de fe. Sé que la comparación es rara, pero yo siempre lo explico de esa forma. Cuando Dios nos manda a hacer cosas que muchas veces nos desafía, es como esa sensación de tirarte una pileta y no saber si hay agua, pero confiar en que va a haber agua o va a haber algo que nos sostenga porque Dios está en el medio. Y eso es lo importante, es la confianza, es creer que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Que no importa la edad, que no importa lo que estemos viviendo o el contexto de lo que estemos viviendo, que realmente lo único que espera el Señor es que haya un corazón predispuesto para servir, porque en estos tiempos es más que importante. Porque como decía recién, la gente cada vez está peor, el mundo cada vez está peor, la situación en el mundo, y todos necesitan del Señor. Y realmente como hijos de Dios, que no nos quedemos con todo lo que Dios depositó en nuestras vidas y no lo compartamos, sino que realmente podamos compartirlo, que podamos realmente ponernos en manos del Señor, eso es lo importante. Muchas veces actuamos de esa manera, ¿no? Recibimos las bendiciones de parte de Dios y nos las guardamos así y no hacemos nada para el reino. Y nos pasa porque como que nos sentimos cómodos en donde estamos. Pero hay gente que está sufriendo, hay gente que está pasando momentos difíciles y qué más importante como hijos de Dios que podamos revelar a aquel que es el que trae gozo, que es el que trae paz, que es el que trae salvación, que es el que trae ese renuevo, ¿no? Lo que Dios deposita en nuestras vidas, que otras personas también lo puedan tener. Eso es lo importante. Entonces, esto es lo que les quería compartir con esta palabra hermosa, que realmente podamos ponernos en sus manos, que seamos capaces de reconocer lo que Dios depositó en nuestras vidas, que no busquemos cosas grandiosas, porque el que es grandioso es Dios. El que hace las cosas grandes es Dios, no nosotros. Que no esperemos encontrar en nuestras vidas talentos wow, porque no es así. Capaz vamos a encontrar algún que otro talento que llame la atención. Pero lo importante de todo es que Dios hace grandes nuestros talentos. Eso es lo importante. Así que les dejo esta palabra hermosa de parte del Señor que sé que va a ser de bendición para sus vidas, así también como lo fue para mi vida. Así que bueno, les dejo esta palabra y para aquellos que están por primera vez escuchando o viendo este video, los quiero invitar, si nunca hicieron una oración de fe, a que puedan repetir una oración para poder recibir a Jesús en su corazón. Y cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, pasamos a ser hijos de Dios y recibimos la salvación, la vida eterna y las bendiciones también de ser hijos de Dios, ¿no? Las bendiciones espirituales. También podemos recibir ese gozo, esa paz, ese amor que proviene de Dios y que no es como el mundo, que no es un gozo pasajero, que no es una paz pasajera, ni un amor que va cambiando, sino que es un amor que perdura para siempre en nuestras vidas, es una paz y un gozo que más allá de las circunstancias lo experimentamos igual, porque no proviene de las situaciones que vivimos, sino que proviene de Dios, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así que para aquellos que quieran repetir esta oración, los invito a que podamos orar. Vamos a cerrar nuestros ojos si pueden y oramos. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús. Amén.
Así que les dejo esta palabra y que puedan tener una muy bendecida semana.